Hola amigos de la Puerta a la Pirámide, bienvenidos a mi sección Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la leyenda de los vampiros del cementerio de Cerakovice, en la República Checa. ¿Quién no conoce a los vampiros? La mayoría sabemos que son seres con aspecto cadavérico, que salen por la noche y chupan la sangre de hombres y mujeres, o que carecen de sombra y que para eliminarlos tienes que clavar una estaca en el corazón o les tienes que cortar la cabeza. ¿Pero realmente existieron? Muy cerca de Praga, en la República Checa, a solo 25 kilómetros, se encuentra Cerakovice. En esta pequeña ciudad amurallada descubrieron en 1997 un cementerio con tumbas de vampiros. Hoy se les conoce como los vampiros de Cerakovice. ¿Os atrevéis a descubrir, queridos amigos oyentes, conmigo esta fascinante leyenda? Praga es una ciudad muy turística, pero no es el único sitio interesante de la República Checa. En la zona centro hay una bella ciudad llamada Celakovice, que tiene el honor de albergar, según algunos arqueólogos, un cementerio de vampiros. Celakovice era una bella ciudad amurallada medieval, reconstruida en el siglo XVI a la manera renacentista y muy transformada a principios del siglo XX. Ha sido centro de atención por sus restos arqueológicos del Paleolítico y de la época medieval. En esa época y en esta zona de Europa, la creencia en los vampiros estaba muy extendida, al igual que el temor de la gente hacia estos seres. Y en 1997, el arqueólogo Jaroslav Pacek anunció que había descubierto en esta localidad el primer cementerio dedicado exclusivamente a vampiros, o al menos a los acusados de serlo. 14 tumbas de personas enterradas allí, acusadas de vampirismo por sus semejantes, y en cuyas tumbas se advierten prácticas y ritos para evitar que estos vampiros volvieran a la vida tras su ejecución. Otro arqueólogo, Michal Luchowski, autor del libro Las sepulturas de los antepasados, afirma que es normal que en los grandes cementerios del centro de Europa haya alguna tumba en la que se haya practicado este tipo de enterramientos, pero no un cementerio exclusivo como es este caso. Las medidas para evitar que los no muertos regresasen a la vida, que han arrojado las excavaciones arqueológicas, dan una idea del temor que la gente tenía a estar cerca de un vampiro. En las tumbas, los muertos tenían el cráneo roto con un clavo de hierro, el corazón traspasado por un palo y en la boca clavado un cuchillo, para evitar que en el último momento abriera la boca y mordiera a su víctima. En los últimos años se han disparado en diferentes cementerios hallazgos de este tipo. En 1996, en una necrópolis de Praga, fue hallada otra tumba similar. En Eslovaquia se ha encontrado un féretro envuelto por cadenas para impedir la salida del supuesto vampiro. Otro féretro apareció con la cabeza de su morador atravesado por una estaca en Venecia. En 1991, también en Eslovaquia, apareció una tumba cubierta de granos de adormidera, que según los arqueólogos tiene una función, y es que el vampiro, antes de retornar al mundo, debe contar los granos. ¿Mito o realidad? A lo largo de la historia se ha tratado de explicar la existencia de los vampiros. Algunos decían que el vampirismo no era un fenómeno sobrenatural, sino enfermedades que todavía no estaban científicamente comprobadas, como por ejemplo la catalepsia, cuando la persona yace inmóvil sin signos vitales y regularmente es declarada muerta, pero se encuentra en un estado semiconsciente o consciente. Otros pensaban que tenía que ver con actos de hechicería o magia negra. Fue hasta el siglo XIX cuando el mito se convirtió en leyenda con dos escritos sobre vampiros. El primero fue un relato publicado en 1800, Wait Not the Dead, del alemán Johann Ludwig Tieck, y el segundo la novela más famosa de la historia, Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1887. Mito o realidad, los pueblos eslavos comenzaron con el mito de los vampiros por el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVIII. Y lo que hoy es la República Checa también tiene su leyenda con los vampiros de Celakovice. Como ya os dije antes, Celakovice es una pequeña ciudad medieval, amurallada, ubicada a 25 kilómetros de Praga.
sus pobladores vivieron con la creencia sobre la existencia de vampiros. Se dice que gracias a la reconstrucción que sufrió en el siglo XX, despertó la curiosidad de arqueólogos por los restos encontrados de la era paleolítica y de la cultura medieval, por lo que en 1997 un arqueólogo de nombre Jaroslav Spacek descubrió un cementerio exclusivo de vampiros. Lo que encontró Spacek fueron 14 tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en sus ataúdes, estaban amarrados boca abajo y a algunos les habían cortado la cabeza. Uno de los casos más espeluznantes es que algunos de estos vampiros tenían el cráneo con un clavo de hierro enterrado. Otros la estaca en el corazón y uno más tenía un cuchillo clavado en la boca. Dice el arqueólogo que esto fue para evitar una mordedura a quien lo sacrificó. Se dice que estos vampiros datan aproximadamente del siglo X u XI. El último hallazgo, por lo menos hasta el día de hoy, de un vampiro. En 2010, en un municipio de la República Checa llamado Hadred nad Nisou, se encontró el esqueleto de un presunto vampiro al que nombraron Tobías. El arqueólogo Petr Brzezowski, investigador de este caso, señaló que el entierro tenía las siguientes características, y os paso a relatar. El esqueleto no estaba dentro del cementerio, sino a 1 metro de la barda, enterrado a tan solo 25 centímetros de la tierra y boca abajo. Tanto piernas como brazos tenían piedras encima, para que no escapara en caso de resucitar. Tenía monedas cerca de la mano, algo raro para esa época. Y a través de estas se determinó que el hombre fue asesinado en el siglo XIV. Aunque algunas teorías señalan que era un hombre con discapacidad porque presentaba cierta deformidad en la espalda, el arqueólogo considera que gracias a esto pudo ser acusado de vampirismo. ¿Realidad o leyenda, queridos amigos y oyentes de La Puerta a la Pirámide? La historia de los vampiros seguirá siendo vigente. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web, que es antonioceniza.6te.net. Un fuerte abrazo a Jorge, al resto de compañeros y colaboradores, y a ustedes, queridos amigos y oyentes. Nos escuchamos en el próximo programa.